Esto es briconería. Si vas a pintar un cuadro para tu casa, hoy te voy a enseñar a hacerlo utilizando solo dos stenciles. Para este trabajo vamos a utilizar pinturas tiza de la línea Monitor, barniz satinado, extender, un pincel ancho, un pincel redondo, espátula, rodillo poliuretánico y stenciles. Para hacer este trabajo vas a trabajar sobre un bastidor de MDF y vamos a trabajar con los colores de pintura tiza que habíamos visto anteriormente, que son color vainilla. Fíjate, lo aplico con una espátula sobre la superficie que está completamente cruda, la superficie de MDF, aplicas espátula. No te vas a fijar demasiado cómo la aplicas, si vas a aplicar como una cierta cantidad, ni demasiada como para que se nos empaste, ni tampoco como para que no pueda después cubrir la madera. Mira, voy a tomar el color y voy a ir superponiendo directamente del tarro. Podés tomar los colores. Vamos a hacer como un centro un poco más claro. Vamos a correr este color vainilla hacia arriba, hacia los costados. Vas a luego tomar un color que se llama cemento, que es un color agrisado, y con este color lo que hice fue colocar pintura en los bordes. Fíjate. De este modo coloco la pintura. No te preocupes si quedan sectores del fibro que se ven, no hay problema, esto lo vas a ir cubriendo luego cuando pasemos un rodillo por encima de toda la superficie. Encierro este tono más claro, coloco la cantidad de pintura, la estiro. Como te digo, no te preocupes si te quedan sectores que no te parece que queden parejos. Corro un poco de este gris, lo voy a llevar por aquí. Y ahora voy a utilizar dos colores más de la línea de pintura tiza Monitor, que son el color glacé, que es una especie de color tierra sombra, y lo voy a colocar aquí abajo. Voy a hacer como una especie de piso de lo que va a ser este bosque o similbosque que vamos a pintar, y voy a colocar otro color que se llama verde oliva. Va a ser la única tonalidad verdosa que, unida a este color glacé y al gris cemento, vas a ver que se van a fundir y va a dar una tonalidad muy bonita. Estoy trabajando con colores muy bajos. De este modo emparejás, limpias un poco tu espátula, corres si es necesario un poco el color, ahí, y ahí te detienes. Vas a utilizar en este momento un pincel de espuma poliuretánica, un rodillo, perdón, de espuma poliuretánica compacta, y vas a comenzar a pasarlo sobre el trabajo que hiciste con la espátula, de este modo. Fíjate, lo vas pasando, no importa cómo, no importa que se mezclen los tonos. Voy a pasar, voy a emparejar, va a ir quedando un manchado, pero un manchado prolijo, un manchado fundido. Esta es la idea, que te quede fusionado, que te quede un poco más parejo que con la espátula. No queremos tanta textura. Y una vez que hiciste ese sector, limpias un poco el rodillo, lo descargas en una hoja de papel absorbente y vas hacia la parte de abajo. No importa si la parte de abajo se contamina con un poco de los colores claros. La idea es también que no nos queden dos sectores demasiado diferentes en tonalidad, sino que apenas quede fundido. Fíjate, puedo subir un poquito, puedo ir ahí, ahí. Y cuando ya lo tenés, cuando crees que el diseño es lo correcto, dejas secar. Una vez que tu base está seca, vamos a trabajar con un stencil. En este caso es un stencil de la línea Milartes, que me encantó porque es una recreación como de un bosque y me pareció súper práctico, porque vas a ver que con este solo stencil vas a poder plantear todo el proyecto de tu cuadro. El stencil es más largo que mi base. En el caso del terminado no pasaba, pero esta base es más corta. Entonces, ¿qué vas a hacer si te pasa esto? Vas a poner un trozo de cinta a cierta altura, hasta donde querés que lleguen estos troncos, estos árboles, y vas a limitar a dónde querés llegar. También, si querés, pone un pedacito de cinta, sujetate, siempre te digo, sujeta el stencil para que no se mueva. Una vez que lo tenés, vamos a trabajar con el mismo color de pintura tiza que habíamos trabajado en el fondo. ¿Te acordás que era un gris cemento? Esta pintura tiza la vas a esparcir bien por una superficie lisa. Puede ser un vidrio, puede ser una bandeja, lo que tengas. Pero primero esparcí la pintura con espátula o pincel y luego carga el rodillo. Así te vas a asegurar de no
introducir todo el rodillo en la pintura y que quede demasiado cargado. Lo vas a descargar un poco en una hoja de papel y cuando vos consideres que el rodillo ya está, vas a pasar por encima del stencil con el rodillo, con este color que te va a parecer como muy claro, te va a parecer que no se notan, pero realmente lo que quiero es hacer como una atrás. Y esta sensación de perspectiva, de poder poner objetos en primer plano y en segundo plano, la vamos a dar en este caso con el color. Entonces, si utilizamos un color claro para este sector de árboles que parece en el fondo de este bosque que me imaginé gracias al diseño de este stencil, lo que vas a hacer es esto. Fíjate lo fácil y lo rápido que lo hacemos. Una vez que lo tenés, dejás tu rodillo, retirás tu stencil y ya tenés tu bosque planteado. Vamos a continuar trabajando con el stencil y en este caso me voy a correr un poco hacia la derecha de este cuadro, voy a ubicar el stencil de modo que me queden algunas ramitas. Mira, creo que ahí me gusta cómo queda, entonces lo mismo voy a encintar para que estos tronquitos no queden tan en el borde. Fíjate, encinto, sujeto y ahora vas a volver a trabajar. ¿Con qué vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar con otros de los dos colores que usamos para el fondo, que eran el color vainilla y el color glacé. Los vamos a mezclar para hacer una especie de tono marrón claro. No importa que los mezcles parejos, no busques colores, mezclas parejas, queda mucho más vistoso y queda mucho más atractivo si el rodillo está cargado con dos colores. Una vez que tenés esta carga con este color, entonces vas a proceder a hacer lo mismo que hiciste antes. Fíjate, me voy para arriba, voy a ponerle a estos árboles una tonalidad diferente, eso también los va a despegar de un modo diferente del fondo. Vamos a hacer hasta este árbol que está aquí. Mira, vos podés seguir haciendo esto todas las veces que quieras, podés seguir superponiendo troncos todas las veces que quieras. Y una vez que vos más o menos tenés el color dado, que te parece que ya estás dentro de la tonalidad que vos querés, vas a abandonar tu rodillo y vas a tomar una espátula. Con esta espátula vas a hacer lo siguiente, mira, vas a cargar un poquito del color vainilla que habías utilizado y un poco de blanco, lo vas a descargar y vas a venir aquí y en algunos sectores vas a espatular, fíjate. Solo en algunos sectores. ¿Por qué hago esto? Porque este bosque es un bosque de abedules y si te fijas, los abedules tienen unos troncos con una corteza muy clara con unos nudos muy oscuros. Entonces, esta sensación de corteza clara se la voy a ir dando en este momento. Esto lo podés continuar haciendo, pero te quiero mostrar cuál va a ser el efecto. Fíjate, va generando un efecto de corteza que junto con el nuevo color y este efecto de luz va despegando los planos de tu bosque. Una vez que todo tu proyecto está seco, ya hiciste los árboles, la textura de los troncos, vamos a trabajar en este sector, esta especie de luz de sol que se aparece por detrás de los árboles. Para esto vamos a utilizar este producto que es retardador de secado, Extender, de la línea Monitor, y vas a aplicarlo en la zona donde vos querés poner este foco de luz. Entonces, distribuís bien el retardador en forma casi circular, mucho más grande. Podés trabajar con un poquito de agua también, mucho más grande este sector del sector donde vas a colocar propiamente la luz, y vamos a tomar media carga de pincel y vamos a colocar con blanco. Fíjate lo que hago, en círculo coloco la pintura. De este modo voy a tomar un poquitito de un color que se llama Sahara, también pintura tiza. Lo bueno de este trabajo es que está todo trabajado en el mismo material con el que hiciste el fondo. Aquí no hay acrílicos, estamos trabajando todo con pintura tiza. Entonces, de este modo empezás a encerrar. Encerrás, trabajás en círculo, siempre en círculo, para no irte hacia los costados, porque si empezás a desparramar la pintura hacia los bordes, lo que vas a lograr es salirte o desdibujar este foco que querés. Una vez que lo tenés, secás un poco el pincel, lo tomás de más atrás y suavemente empezás a emparejar tu superficie. Si te gusta que te quede muy esfumado, podés usar también un pincel mop, pero en este caso lo logras. Una vez
que esto está seco, lo que vas a hacer es proteger toda esta superficie con un barniz satinado, mate, extra mate, el que te guste. Vamos entonces ahora a hacer la textura de estos troncos. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a trabajar con una mezcla de color glacé, pintura tiza, y un poquito de color azabache, pintura tiza. Vas a mezclar, vamos a hacer un color oscuro, no tan oscuro, y una vez que tenemos esta mezcla vas a trabajar con un pincel angular pequeñito. Vas a cargar, como siempre te digo, media carga de pincel, vas a cargar solo la punta del pincel, lo vas a trabajar un poco en la paleta, de este modo, y vas a hacer lo siguiente. Vas a venir a algunos sectores y vas a hacer como estas marquitas, como semicirculares hacia arriba, las vas haciendo. Esto va generando como ya una textura diferente, la vas a ir combinando con este color claro que tenías. De este modo combino en el sector de las ramas, mira, me vengo ahí, marco como estas ramitas, ¿ves? Las marco un poquitito, les doy un poquito de sombra, las voy despegando de los troncos y voy haciendo, fíjate, esto. Es muy sencillo, esto. Una vez que tenés eso hecho, lo que vas a hacer del mismo modo es cargar un poco más tu pincel angular y podés venir en alguno de los contornos de estos troncos a poner un poco de más oscuridad. ¿Esto qué va a hacer? Los va a delimitar un poco más, los va a desdibujar un poco más. Del mismo modo, una vez que estás acá con esta misma mezcla, vas a cargar el pincel angular, trabaja con un poco de agua y fíjate, lo pongo de punta y con el filo del pincel lo que hago es generar como unos pequeños pastos, como si fuera una gramínea. Uso siempre estos colores degradados. Antes de un color claro vas a poner siempre un oscuro y con este oscuro vas a seguir trabajando todo el día. Cuando llegaste a este punto vas a tomar ahora un pincel redondo o liner, el que te sientas más cómoda, y vamos a ir con agua a aligerar la pintura, esta mezcla que habíamos hecho de negro y glacé. Girás un poco el pincel en la paleta para quitar el excedente y vas a empezar a hacer como unas pequeñas líneas que te van a ayudar a dar esta sensación de tronco. Entonces, sobre lo que ya tenías y también en algunos otros sectores, mirá. Entonces, soltá la mano y hacé como unas pequeñas rayitas en algunos lugares. Podés en algún lugar bordear un poco este tronco. Fíjate ahí. Cuando te encontrás con una rama, la bordeas un poquitito, ahí. Y de este modo vas a ir generando esta textura en estos troncos. También lo que vas a hacer es con el mismo pincel tirar algunas ramitas de más. Estas las vas a ir haciendo vos, como si estos árboles tuvieran más ramas secas. Todo lo demás es simplemente agregar algunos detalles. Con el mismo blanco y el mismo Sara lo que podés hacer es hacer unos pastos más claros sobre los que ya tenías, podés soportar con un flotado, barnizás y te quedó un cuadro lindísimo hecho solo con pintura tiza y stencil. Para darle más detalles al bosque elegí otro stencil también de la línea Mil Artes que tiene unas pequeñas hojitas y lo que haces es ubicarlas en algún lugar donde te parezca, no te sujetes a nada, anda haciéndolas de manera suelta y para eso voy a usar un pincelito taponador, pueden ser de estos de espumas, puede ser un pincel taponador del que tengas. Mezclo blanco con color Sahara, la misma mezcla que habíamos usado para hacer nuestra luz. Y en algún sector de este proyecto lo que vas a hacer es ir descargando estas hojitas, las vas a ir pintando. De este modo, aquí ponceás un poquito como para que salgan gorditas y cubran de una vez. Levantás el stencil y lo único que te va a restar es con un pincel tirarle algunas ramitas como para poder darles algún movimiento hacia donde vos quieras. Vas a ir colocando hojitas donde quieras, no lo completes con demasiadas hojas, deja que los troncos queden más desnudos, son más vistosos y una vez que concluiste con las hojas, lo que vas a hacer es barnizar y proteger todo tu cuadro. Fíjate cómo quedó el proyecto terminado, algunas hojas donde las estábamos planteando, algunas de este lado, más hojas, más ramitas. Lo único que te queda entonces es proteger, hacer algunas otros pastizales, pero fíjate que el conjunto queda súper armónico, lo podés trabajar hasta donde vos quieras, pero realmente es un trabajo sencillo con poco.